en esta sesión. Hola Raimundo, muy buenas tardes. ¿Dónde? Bienvenido. Claro, qué feo, qué miedo. Hola. Bien, Qué vamos miedo, me a va a empezar a partir entonces. ¿Ya? Después necesito que vayamos para abajo. Ahí A sí. ver si... Dale nomás, eh, Raimundo. ya. Bien, taller sincrónico. Hoy día vamos a ver operaciones. Hay 4 unidades en el curso, ¿no es cierto? Porque se eliminó la estadística. Y tenemos números y operaciones. Entonces, números ya los vimos y entramos en operaciones. En segundo básico se ve el concepto de multiplicación y también la multiplicación, la tabla del 2 y del 5. Y vamos a hablar de la frase numérica para expresar una multiplicación. Y para eso vamos a requerir que ustedes vamos a reflexionar sobre el sentido de la frase, ¿ya? Y necesitamos que traigan un lápiz, ¿ya? Un lápiz, un papel, porque vamos a trabajar con lo que ustedes escriban, ¿ya? A ver, les voy a dar 5 segundos para que busquen un lápiz y un papel. Y ya pasaron los 5 segundos. Bien, entonces, ahora aquí tenemos 1, 2, 3, A, B, C, D, E. 5 tareas. Elija la forma de resolver que más le acomode. Entonces, si usted tiene que hacer este cálculo, 6 por 321, 3,5 por 4, 28 por 43. Elija la forma de resolver que más le acomode. Entonces, si le acomoda lápiz y papel, marque la L. Si le acomoda la calculadora, marque C. Y si le acomoda el cálculo mental, marque una M. Entonces vamos a tener una marca para cada una de estas 5. Voy a esperar 5 segundos más para que ustedes contesten. Entonces, coloque en el papel, por ejemplo, a la letra A, coloca M, que significaría esto yo me acomoda mentalmente. ¿Ya? Si le acomoda, no sé, ¿por qué le puede acomodar aquí? ¿Ya? Una L de lápiz y papel o la calculadora. Entonces usted va colocando B, la letra que le acomoda. Yo voy a ver en el chat, Jaime, ¿tú puedes ver en el chat si terminaron? Ya, por favor, No, que yo no todavía veo. le pedimos entonces que ingresen sus respuestas al chat para ir viendo qué nos están contando. No, que ¿No? digan solamente si terminaron o no. Ah, ya, ok, terminado, sí. Sí, están todos poniendo que está terminado. Está listo. Ok, Perfecto. entonces ahora vamos a pensar en las que usted eligió lápiz y papel. Entonces, ahora sí que vamos a ver solo el caso B y el C. Otro, comparta en el chat su respuesta. Por ejemplo, B, C. O sea, la pregunta es, ¿cuáles la respondió usted lápiz y papel? ¿La C, la B? ¿Cuáles respondió con lápiz y papel? Comparta en el chat su respuesta. Por ejemplo, B, C. ¿Cuáles eligió resolver con lápiz y papel? Entonces aquí usted coloca B o coloca B y C o coloca B, C, D, no sé.
Jaime, ¿ya hay respuestas? Sí, claro. Mira, la mayoría ha seleccionado B, C y D. Esas son como las que tienen la mayoría de las respuestas. Ok. Ya. Ahora les voy a pedir, comparta en el chat una frase, ¿ya? Una reflexión sobre el aprendizaje de las tablas. Y yo les voy a dar algunos ejemplos de tipo de reflexiones que podría colocar. Con las calculadoras poco se ocupa lápiz y papel, por lo que las tablas se olvidan. La memorización gradual de las tablas es un desafío, y contexto significativo favorece el pensamiento matemático, necesario para el cálculo mental, estimación y redondeo. El esfuerzo de aprender las tablas del 2, del 5 y del 10 en segundo básico sirve para estimar dobles, mitades y otros cálculos mentales de uso cotidiano. Es clave enseñar con sentido la multiplicación para que el niño desee aprender. Entonces, usted haga una frase de unas 5 o 10 palabras, una reflexión sobre el aprendizaje de las tablas. ¿Por qué hay que aprender las tablas? ¿O cómo se aprenden las tablas? ¿Para qué sirven aprender las tablas de multiplicar? Aquí nos están escribiendo muchos comentarios, aportaciones, ¿verdad? Nos dicen, por ejemplo, que dentro de estas reflexiones las tablas de multiplicación nos ayudan a mantener nuestro cerebro activo, fortaleciéndolo día a día. El aprendizaje de la multiplicación debe comenzar como una adición iterada. Ayudan a comprender el concepto de adición, de suma de iguales a través de la ejercitación, sumando iguales a través de la ejercitación. Es importante aprender las tablas para entender cómo somos grupos con la misma cantidad. Las tablas son resumidas de sumas iteradas. Nos dicen primero entender el proceso de la multiplicación, luego el proceso de las tablas. Es más fácil contar cantidades grandes agrupadas en cantidades iguales. Las tablas son importantes para el cálculo mental, para los contenidos que vienen más adelante, como mínimo como múltiplo, fracciones. Es necesario aprender las tablas para un cálculo a gran escala de lo que se vuelve incontable en lo real y cotidiano. Las tablas ayudan a contar de 2 a 2, de 3 en 3, de 5 en 5. Bueno, y hay mucho aporte aquí en el chat. Muchas gracias, Jaime. Entonces, por lo que leyó Jaime, hay bastante valoración de las tablas por distintas situaciones. ¿Sí? O sea, nosotros enseñamos las tablas y la verdad que hoy en día los niños les cuesta aprender las tablas porque las ocupan poco, ¿ya? Y las ocupan poco porque los cálculos que tienen que ver con la multiplicación se hacen extensos cuando, o sea, se hacen extensos, o sea, cuando uno tiene que multiplicar 23 por 3, ahí es como fácil. 6 por 3, 21, ya lo puedo hacer con lápiz y papel sabiéndome las tablas. Pero ya 28 por 43, ahí uno ya empieza a usar la calculadora, ¿ya? Entonces, como usa la calculadora, uno ya olvida las tablas. Y como hay muchos cálculos, especialmente las divisiones, en que uno se enreda o se demora un poquito más de un minuto en resolverlo, entonces recurre a la calculadora. Y eso hace que se olvide las tablas. Pero igual, hay que aprender las tablas, ¿ya? Y las tablas hay que aprenderlas ¿para qué? Si después las vamos a olvidar. Hay que aprenderlas porque nos permiten entender estos fenómenos de la multiplicación, estos
más que fenómeno, la operatoria, ¿ya? Nos permite entender para qué voy a utilizar la multiplicación. Entonces, hay un acercamiento inicial, ¿ya? Por el cual es bueno aprenderse las tablas, ¿ya? Y nosotros, una vez que aprendemos las tablas, ya pasamos a otra etapa, que es el algoritmo de la multiplicación, ¿ya? ¿Cómo multiplicamos? Para aprender las tablas, de manera que sea un poquito más fácil, hay ciertas técnicas, ¿ya? Y una de las cosas es, lo dijo uno de los colegas aquí en el chat, es aprender el significado, lo que significan las tablas, lo que significa la expresión ahí, 6 por 3, 21. Y eso lo vamos a compartir ahora, ¿ya? Ahora les voy a pedir que resuelva con lápiz y papel 6 por 3, 21 y 23 por 3. ¿Ya? Hágalo, déjelo anotadito porque lo que usted escriba lo vamos a utilizar para discutir, para conversar en los próximos minutos. No sé si es pertinente, Raimundo, pero hay una pregunta que mientras están ahí contestando, a lo mejor puedes hacer algún comentario respecto de cuándo estimas que es conveniente empezar el estudio de las tablas o el aprendizaje de las tablas. Bueno, en este caso, el currículum chileno establece que la tabla del 2 y del 5 se aprende en segundo básico, ¿ya? Y en tercero básico, la del 3, del 4, y después del 6 al 9. Y la tabla del 10 también se ve en segundo básico. Eso lo establece el currículum, digamos, independiente de mi opinión, ¿ya? Cuando se puede o se debe, ya los niños ya pueden hacerlo en segundo básico, y si no lo pueden hacer, yo creo que es más por una cuestión cultural, ¿ya? Pero dejémoslo ahí, ¿no? Ya. Vamos a volver a nuestra actividad que dice resuelva con lápiz y papel. Ya hizo la multiplicación 6 por 3, 21 y 23 por 3. Invente una situación en contexto simple que se resuelva con 6 por 3, 21, 23 por 3. Son dos situaciones, dos casos. Uno para 6 por 3, 21 y otra para 23 por 3. Entonces, le voy a pedir a ustedes que por favor pongan en el chat lo más breve posible la situación que se le ocurrió, o bien para 6 por 3, 21, o bien para 23 por 3. ¿Qué han puesto, Jaime, por ahí en el chat? Bien, nos dicen, te voy leyendo algunos ejemplos. Por ejemplo, comprar boletos que cuestan 321 pesos para 6 personas, para el ejercicio de 6 por 3, 21. 6 niños que asisten al colegio 321 días. ¿Cuántos días en total fueron los niños ¿verdad? Al colegio? Necesito 23 libros para 3 cursos. Hay 6
algo con 321 botones. ¿Cuántos botones hay en total? 6 veces 321 es la clave de mi computador. 23 dulces se comieron mis 3 hermanos. Comprar 3 chocolates a 321 cada uno. Tengo 23 bolsas y en cada una de ellas 3 dulces. 3 hileras de lechuga con 23 en cada hilera. ¿Cuántas lechugas cosechó? Hay Ok, 6 bolsas de clavos con 321 clavos cada una, ¿verdad? ¿Cuántos clavos hay en total? Ahí tienen bien. algunos ejemplos. Bien, muchas gracias, Jaime. Ya los hemos escuchado, son diversos, algunos tienen cierto significado y otros tienen otro, no solo en el contenido, sino que en la estructura, ¿ya? Y nos vamos a enfocar en la estructura, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo de a poquito. Escriba una expresión matemática de multiplicación para calcular el total de zapatos. Escríbala en su papel y luego compártala en el chat. ¿Te voy leyendo? Por favor. Bueno, la mayoría es 3 por 2, ¿verdad? Pero también tenemos, o 2 por 3, ¿verdad? Pero también tenemos otras donde nos dicen, por ejemplo, 3 veces 2 igual 6, o 2 más 2 más 2, ¿verdad? Eh, o 3 veces 2, como otras opciones. Pero la mayoría son 3 por 2 o 2 por 3. Esa es como la mayoría de la expresión que han escrito. Ya. Lo interesante aquí es que la mayoría pone que hay 3 veces 2, o bien el 2 3 veces. Pero aquí viene la expresión matemática. La expresión matemática no es 3 veces 2, porque eso es el lenguaje oral español, el lenguaje natural. Y la expresión matemática o podría ser 3 por 2 o 2 por 3. Entonces, Jaime, ¿tú ves algunas personas que pongan 2 por 3? 2 por 3, sí, hay algunas personas. Pero muy pocas, ¿ya? Y 3 Eh, por 2, la Digo, mayoría. la mayoría, sí. Digo, Ok, 2, aquí, 2 por 3, 3. ya. Eh, eh, No, no importa, si es para ver si habían algunas. no sé. No, sí, o sea, Aquí, de las habían varias, respuestas que hay ingresadas, sí, hay cerca de 10. ya. Por Entonces, lo que contesta ahora, 10. ok, aquí vamos a hacer el siguiente análisis. Acá tenemos 5 cajas de 2 queques en cada una. Entonces, se anota 5 veces 2. Entonces anotamos la cantidad de queques, 2, y la cantidad de cajas, 5. ¿Cuál va delante? ¿La cantidad de cajas o la cantidad de queques? Entonces, si nosotros leemos 5 por 2 como 5 veces 2, 5 veces 2, 5 veces 2, entonces estamos usando esta estructura, que es el título del tema que estamos tratando hoy día. ¿Ya? O sea, todo lo que hemos hecho es para enfocarnos en esta idea. ¿En qué caso puso el número de veces? Al inicio de la frase. Entonces ahora vamos a volver a arriba. Vamos a volver a esta pregunta de acá. Acá. Aquí
¿Cuál de estas es, por ejemplo, 6 por 321? ¿Qué significa? ¿6 veces algo o significa algo 321 veces? Por ejemplo, cuando Jaime leyó 6 alumnos. ¿Cómo fue Jaime? Bueno, ya se fue hace mucho rato, ya está muy arriba. Pero a lo mejor alguien se acuerda. Lo podemos A recuperar. ver, a lo mejor un colega se acuerda. Cuando les pedí que dijeran de aquí 6 por 3, 21, ¿qué pusieron ustedes? 6 veces que, ¿cómo lo transformaron en frase? Esta pregunta. Estoy tratando de buscar. Por ejemplo, dijeron, 6 niños asistieron al colegio 321 días. Ya. Pero también hay 6 otros niños. que decían, compré boletos que cuestan 321 pesos para 6 personas. O sea, habían de las dos formas, pero era más frecuente 6 con algo de 321, 6 por algo de 321. Entonces, gracias Jaime. Entonces fíjense que aquí es 6 veces un valor. El boleto vale 321, 6 boletos. ¿Cuánto tengo que pagar? Si voy a comprar, yo tengo, imagínense, 4 hijos, el papá y la mamá van todos al cine y le vale 321 pesos. Bueno, no vale 321 pesos, pero lo vamos a suponer. Entonces, tenemos 6 veces 321. ¿Y qué pasó acá? ¿Pusimos 23 veces 3? ¿O pusimos 3 veces 23? Jaime, cuando pusieron 23 por 3, ¿qué significaba 23 por 3? 23 por 3, estoy tratando de buscar acá, me tengo que devolver. Los ejemplos son, por ejemplo, necesito 23 bolas rojas, 23 bolas verdes y 23 bolas azules. ¿Cuál es la expresión numérica? O sea, 3 veces 23. Claro. O ¿Ya? tengo 23 estudiantes y le quiero regalar 3 caramelos a cada uno. Ahí tienes otro ejemplo. O sea, ahí tiene 23 veces 3, porque tiene 23 estudiantes. Claro, Entonces, mantiene la estructura. acá hay otra, ¿verdad? Que dice la matrícula total de los 3 segundos básicos de una escuela en cada curso tiene 23 alumnos. Aquí, ahí es 23 3 veces. ¿Ya? Claro, sí. Entonces, nosotros aquí 6 veces algo, pero acá tendemos a poner 3 veces algo. ¿Por qué dimos vuelta? A ver, ¿quién podría dar un argumento de por qué varias personas, en vez de poner 23 veces 3, prefirieron colocar 3 veces 23? Pero ahora le vamos a pedir que una persona se anime y hable en el micrófono. A ver si alguien da un argumento. También puedo colocar en el chat. Porque siempre se parte por el primer número. A ver, un poquito más fuerte, que no escuché. ¿Quién habla? Siempre se parte por el primer número cuando uno va a multiplicar. Por ejemplo, en el caso de 6 por 321, tendríamos que multiplicar lo que se indicaba. ¿Ya? El valor es 6, por lo tanto, 6 veces 321. Y en este caso aquí está inverso, porque es 23 por 3. Sería multiplicar 23 veces por 3. Ya, entonces, Aló. sí. Igual es para no, o sea, se invierte para que uno no copie 3 veces el 3, 23 veces. Yo encuentro que yo lo haría 23 más 23 más 23. Claro, sale más corta la... Sale más corto. Claro, es una adición. Sabemos muy bien que la multiplicación es una adición abreviada. Por lo tanto, pero siempre me aparece el primer número, por el caso, por ejemplo, 6 por 321, nosotros lo que hacemos es multiplicar 6 veces el valor por 321. 6 veces 321. Y en este caso aquí dice 23 por 3.
Significa que voy a ocupar 23 veces 3. ¿Ya? Claro, significa 23 veces 3, pero hay algunas personas que lo interpretaron. Andrea Luna tiene, no sé si se llama Andrea Luna, pero tiene alguna idea. A ver, ¿cuál es la idea que tiene? Bueno, comparto lo que dice la colega, que la multiplicación, ¿cierto?, es una suma reiterada. Y también es una forma, la multiplicación es una forma de simplificar, ¿cierto?, una suma. Y por eso que queda más fácil hacerlo 23, ¿cierto?, por 3. O sea, el 23 yo lo sumo 3 veces. Y a su vez lo estoy simplificando. Ya, ok. Profesor, Entonces, además, sí. siempre le Vanessa. enseñamos, sí, buenas tardes, siempre le enseñamos a nuestro estudiante las propiedades de la multiplicación, y dentro de las propiedades le enseñamos la conmutativa, y le decimos que el orden no varía el producto. Ya, ahí hay un argumento interesante de por qué cambiamos. Además, tenemos más de un argumento, ¿eh? Pero ese es uno. O sea, podemos cambiar porque es conmutativa. Y también podemos decir 23 veces algo, como dijo el colega, le voy a dar a 23 niños 3 dulces. Entonces, ahí conserva el significado. El multiplicador, es decir, las veces, va a la izquierda. Pero como a veces es más cómodo hablar con las veces que se repite el número pequeño, por ejemplo, tengo 23 bolas rojas, 23 verdes y 23 azules, entonces en ese caso el 3 multiplica por la derecha al 23, que es lo que dice Vanessa, ocupando la propiedad conmutativa. Ahora, lo que es interesante es que cuando nosotros a los niños le estamos enseñando por primera vez la multiplicación, la pregunta que yo me hago es, y que les hago a ustedes, es, ¿conviene darle al principio cualquiera de los dos significados o conviene que los niños piensen que este 6, el número que va adelante, actúa como veces? Si nosotros lo hacemos actuar como veces, le damos un significado al multiplicador y al multiplicando. En cambio, si no lo especificamos como veces, podemos decir que estos dos números se llaman factores y que los factores se multiplican entre sí. La palabra factor, si bien no aparece en segundo básico, ¿ya? Es un significado más abstracto que la palabra multiplicando y multiplicador, ¿ya? La palabra multiplicando y multiplicador no aparece en el currículum chileno. ¿Por qué? Porque se llevaba a esta preocupación o divergencia de, bueno, ¿cuál es el multiplicador? ¿El 6 o el 3? ¿El que está a la izquierda o el que está a la derecha? Entonces, dada esa dualidad, el currículum chileno establece que son factores. Entonces se habla de factor. Pero cuando uno habla de multiplicador y multiplicando, tiene una ventaja que permite acercar la expresión matemática, en este caso algo multiplicado por otra cosa con una crucecita, esa expresión con una situación de la realidad, como por ejemplo los zapatos que poníamos en grupos de a dos. Entonces todos están de acuerdo, o la mayoría, que se representa por 3 grupos o 3 veces 2 zapatos, 3 por 2. Entonces, nosotros vamos generando una relación entre la situación y la expresión matemática. En el caso de la multiplicación, hay algunas ambigüedades. ¿Por qué? Porque si bien aprendimos esta cosa así, cuando yo les dije multipliquen 6 por 3, 21, usando lápiz y papel, entonces, ¿dónde colocaron el 6? ¿Lo mantuvieron a la derecha o a la izquierda?
Es decir, ¿conmutaron para multiplicar o multiplicaron como venía? 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, o pusieron el 6 a este lado y dijeron 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3. Entonces, si ustedes revisan cómo lo hicieron, ya nos vamos a encontrar que hay distintas maneras de cómo actuaron ustedes, ¿ya? ¿Cómo resolvieron el 23 por 3? ¿Resolvieron 3 por 3 y 2 por 3? ¿O dijeron 3 por 3, 3 por 2? Es decir, ¿expresaron de esta manera o expresaron de esta otra manera? 6 por 3, 6 por 2, 6 por 1. Entonces, ¿quién multiplica a quién? ¿6 veces 321 o el 6 o 321 veces el 6? Bueno, ese tipo de razonamientos nos lleva a la siguiente preocupación o reflexión, ¿ya? Estamos multiplicando 23 por 3 o 3 por 23. ¿Quién multiplica a quién? El 23 multiplica el 3, es decir, 23 veces 3, o el 3, el 20, o el 23, o 23 veces, perdón, 23 veces 3 o 3 veces el 23. 23 veces 3 o 3 veces 23. Bien, esa pregunta voy a pedirles que la piensen, ¿ya? Y hagan el cálculo, ¿ya? Y me digan cómo lo hicieron y por qué lo hicieron, ¿ya? ¿Cuál es el argumento que tienen? Profesor, ¿necesita que se lo digamos oralmente o que lo escribamos? El primero lo escribió. ¿Ya lo escribió Vanessa? Sí. ¿Ya? ¿Qué escribió? ¿23 por 3 o 3 por 23? ¿Cómo lo hizo? Usted el ejercicio lo dio escrito y el ejercicio decía 23 por 3. Por lo tanto, era el 3 que multiplicaba al 23. Ahora, si para mí fuese más fácil y dijera, lo voy a dar vuelta, voy a hacerlo conmutativo, ya es otra cosa. Pero tal como usted lo planteó, el ejercicio que debíamos resolver era 23 por 3, por lo tanto el 3 era quien multiplicaba. A mi parecer. Correcto, sí. Entonces, el 23 por 3 significa que usted multiplica por el 3 de derecha a izquierda. ¿Sí? ¿Vanessa? Sí, porque el otro ejercicio era al revés, pues era 6 por 321, y era el 321 quien multiplicaba el 6. Pero en este otro estaba escrito como 23 por 3. Ya. Pensemos en 23 por 3, que es más chiquitito. Ya después pensamos en el 6 por 3, 22. 23 por 3 significa 23 veces el 3 o 23 veces el 3 o el 3. El 3, Yo comprendo. Sí. Comprendo su idea. Sería 23 más 23 más 23. Es decir, el 23 se repite 3 veces. O sea, es 3 veces 23. Exacto, es 3 veces 23. Ya. Y el 3 va a la derecha. Sí, el 3 va a la derecha y el 23 está a la izquierda. Ojo Ya. que yo soy profesora de matemática, pero tengo un problema de lateralidad.
Mis papás No, no, no vivían importa, sí, no importa, si eso nos pasa a todos. Sí, no se preocupe, no se preocupe, eso nos pasa a todos. Ya. ¿Se acuerda con los zapatos? Los zapatos eran 3 veces 2 zapatos. ¿Sí? Y aquí es 3 veces 23. Exacto. Pero los zapatos los colocó para el otro lado, porque colocó 3 por 2. O colocó 2 por 3. Es que en esta multiplicación no sería 3 por 2, porque sería 3 por 3 y después sería 3 por 2. Pero no, 3 por 3 no, porque era 2 más 2 más 2. Los zapatos eran 2 más 2 más 2. Ah, pero es que no fuimos a otro ejemplo, yo me quedé pegada con el 23. No, ya, vamos a comparar los zapatos con el 23. El 23 es 23 más 23 más 23. Y usted lo Exacto. escribió como 23 por 3. ¿Sí? O sea, 3 veces el 23. El 23 3 veces. El 3 va a la derecha. Las veces va a la derecha. Sí. En cambio, los zapatos teníamos 2 más 2 más 2. Y el 3, o sea, teníamos 3 veces 2. Y el 3 iba a la izquierda. ¿Se da cuenta que lo cambiamos? Sí. Ya. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuál es el que corresponde? Si yo digo 3 veces algo, lo escribo el 3 a la derecha o el 3 a la izquierda. ¿Lo escribo delante o lo escribo detrás? A la derecha. Creo que a la derecha. Ya. ¿Alguien lo pone a la izquierda? O sea, cuando yo digo 3 veces 5, ¿pone 3 por 5 o coloca 5 por 3? A ver, ¿quién me responde? No, 3 por 5. Ya, 3 por 5. ¿Cómo lo escribe Isabel? Yo lo escribo 3 veces 5. Entonces quiere decir que tengo 3 bolsitas con 5 elementos cada una. Ya. Y el 3 va adelante, a la izquierda. Claro, va a la izquierda. Ya. Pero ahora No, en el porque- 23, como teníamos 3 veces 23, lo pusimos a la derecha. 3 veces ¿Por qué hacemos 23. esto? Porque Para serían simplificar 23 la- veces 3, 3, 3, 3, 3, Ya, es que 23 veces, ¿o no? Ya, es que usted está diciendo que tenemos 23 veces el 3, correcto, ya. Pero cuando usted hizo la multiplicación, usted dice, voy a multiplicar el 23 por 3. El 3 voy a repetir 3 veces 23. Entonces digo 3 por 3, 3 por 2. Estoy multiplicando de la derecha hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, ese cambio que hacemos le produce problema al niño por la comprensión, porque tenemos una manera de explicar las cosas y después cambiamos en el sentido, en el orden, y queremos que el niño siga entendiendo que estamos dándole sentido a las cosas. Decimos, tenemos 2 zapatos más 2 zapatos más 2 zapatos, son 3 veces 2 zapatos. Entonces, 3 por 2. Y después colocamos que tenemos 3 veces algo, y para multiplicarlo decimos, mire, coloque el 3 a la derecha, 3 por 3, 3 por 2, y le cambiamos el orden. Y el niño disocia, separa la comprensión del algoritmo. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque el algoritmo, la técnica que usamos, es de derecha a izquierda. ¿Y por qué la técnica es de derecha a izquierda? Porque en la antigüedad, nosotros, el lenguaje español, si usted ve los libros antiguos, el baldor de aritmética, operaba de derecha a izquierda. Y uno no decía 3 veces 5, sino que uno decía 5 3 veces. Entonces, ¿por qué? Porque el lenguaje español era así. Pero en el año 1964, 65, o en realidad el año 68, finalmente, cuando hicimos la reforma educativa, seguimos el modelo inglés. El modelo inglés habla de
3 times 5, 3 veces 5. Y permutamos. Entonces, nosotros decimos, pero da lo mismo, profe, si todo es conmutativo. Claro, da lo mismo. Pero si nosotros queremos que los niños aprendan con comprensión, necesitamos que las representaciones sean coherentes con lo que nosotros les enseñamos y les decimos que operen. Entonces, entramos en estas contradicciones. Y estas contradicciones que para nosotros ya son imperceptibles porque somos adultos y ya sabemos multiplicar, le decimos al niño, pero tú no entiendes. ¿Ya? Y en realidad, los que no nos damos cuenta de la complejidad de lo que estamos enseñando somos nosotros. ¿Ya? No nos damos cuenta que le estamos dando un referente y le estamos explicando que las cosas significan algo, y después cuando hacemos los cálculos, las cosas ya no significan lo que le habíamos dicho que significaban. Entonces, al cambiar esto, no les vamos explicando al niño lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Que la técnica, históricamente la hemos aprendido de una manera. Entonces, hay que explicarle al niño que la técnica es para operar, y no es que estemos heredando el significado, sino que a partir de la propiedad conmutativa y la técnica que la tenemos arraigada como durante muchos años, entonces, independiente del significado, vamos a operar de esta manera. ¿Ya? Entonces, vamos a invertir si es que corresponde invertir. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo 23 por 3, entonces le digo, bueno, 23 veces algo o 3 veces el 23. Entonces, si le damos el sentido, entonces le podemos explicar por qué conmutamos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de estas incoherencias? La consecuencia es que los niños van adquiriendo las técnicas sin comprensión. Voy a pasar a una técnica que no es de multiplicación, pero está muy relacionada. Si yo le digo a usted, ¿qué fracción es mayor? ¿2 tercios o 3 quintos? Anote ahí en su papelito. 2 tercios o 3 quintos. ¿Qué fracción es mayor? Entonces, usted la va a anotar, la va a mirar y va a usar una técnica para resolver esa pregunta. Yo le voy a preguntar ahora, ¿qué técnica usó? Entonces, si alguien en voz alta se atreve y me dice qué técnica usó, y me explica por qué una es mayor que otra. Se multiplica el numerador con el denominador. 3 por Ya, 2, Karen. 6 Ya. y 5 por 2, 10. Entonces el 2 tercios sería mayor. Perfecto. Usted usó esa técnica. Ya. ¿Y por qué si yo hago esa técnica, yo digo, parto de arriba hacia abajo y digo, numerador con denominador me da un número, denominador con numerador me da otro número? Entonces, si este es mayor, entonces esta fracción es mayor. Ya. Y parto desde arriba. Pero, ¿y por qué no parto desde abajo? ¿Cuál es la justificación de la técnica? Entonces, muchos de ustedes no saben la justificación de la técnica. No lo aprendieron, pero se aprendieron la técnica. Entonces nosotros, a los niños, lo mismo, le enseñamos la técnica sin saber el argumento de la técnica. Y eso hace que los niños lo olviden, porque se separa el significado de la técnica. Sin embargo, si alguno de ustedes se acuerda de la razón de la técnica, lo podría comentar ahora y recordaríamos la técnica y se la podríamos enseñar a los niños. De dónde se origina esa técnica. ¿Alguien se acuerda de dónde se origina esa técnica? ¿Sí? A lo mejor fuimos muy mecánicos para... Es muy mecánico, ¿ya? Es muy mecánico.
Porque, Es mire, de forma mecánica. la técnica se origina de esto. Si nosotros teníamos la fracción 3/5, ¿ya? El denominador era 5, ¿ya? Y la otra fracción era 2/3. El denominador es 3. Entonces, si comparamos fracciones de igual denominador, estaríamos bien. Entonces, si amplifiquemos las dos fracciones. ¿Ya? Habría que amplificar la de 3, la amplificamos por 5, y nos queda, ¿cuánto nos queda? Amplifiquen y comparen las fracciones amplificadas. 5 por 5, 25. Profesor, disculpe, yo igual lo vi de otra forma. Ya, Karen, dígame. Es que supuestamente el 2/3 son 3 enteros, entonces yo los 3 las partí en, como que ya tengo las dos partes de 3, ¿cierto? Y el 2/5 sería el total 5, ¿cierto? Y solamente tomo las dos partes, entonces también se puede visualizar que el 2/3 sigue siendo mayor que el 2/5. Es que era 3/5. 3/5. Era 2/3 y 3/5. 2/3, ya. Entonces, no, ¿Profe? en delante escuché 2/3 y 2/5. Ok, hay otra persona. ¿Quién quería hablar? Profe, yo Sí. hice el dibujo de 2/3 y después hice el dibujo de 3/5. Ya, Y ahí comparé y a mí me sale mayor el 3/5. el 3/5 le sale mayor, claro, porque usted usó cuadraditos, ¿o no? Sí, lo hice de la forma más fácil, cuadraditos. Ya. Si ustedes hacen esa representación, ya, usted, ¿qué es lo que hizo? Tomó 5 cuadraditos y rayó, achuró Y 3 de 5. 3. Sí, y en el otro hice 3 y achuré 2. Ya, y entonces por eso usted vio que 2/5, no, que 3/5 es más grande que 2/3. Pero, Sí. ¿se acuerda que 1/3 es 0,33? ¿Cómo? Un tercio, un tercio es 0,333, ¿no es cierto? Sí, sí, Y 2/3 es 0,666. sí. En cambio, 3/5 es 0,6. Mm, Porque 3/5 es lo mismo que 6 décimos. 6 décimos es 0,6. Entonces su representación no le sirvió. Y no le sirvió porque cambió la unidad. Es decir, para comparar dos fracciones usted tiene que considerar la misma unidad. Y usted ya. lo que consideró son cuadraditos del mismo tamaño. Entonces, pensó que la unidad, que el tercio, Era la el mismo representó tamaño. del mismo tamaño que el quinto. Y eso le provocó el error. ¿Ya? Entonces, Y al multiplicarlo, ya, me enredé. Y al multiplicarlo, así como la persona había dicho, 2 por 5, 10 y 3 por 3, 9, ahí sería el 2/3 mayor. ¿O me equivoco? se equivoca porque usted parte de arriba. Hágalo con lápiz y papel. Si usted lo hace, se da cuenta que no es así. ¿Ya? Pero, ¿dónde están las cosas? Que hay que buscarle el sentido, hay que buscar las representaciones adecuadas. Aquí nosotros, si amplificamos, ¿ya? Vamos a tener que el 2/3, si lo amplificamos por 5, ya significa 2 por 5, 10, y 3 por 5, 15. Entonces nos quedan 10 quinceavos. Y al otro lado, ¿cuánto nos queda? Nosotros teníamos 2/3, 3/5. Y al amplificar el 3/5, nos queda 3 por 3, 9, y 3 por 5, 15. ¿Ya? Entonces nos queda 9 quinceavos. Entonces ahí vamos a comparar fracciones de igual denominador. Entonces, por un lado tenemos 10 quinceavos y por el otro lado tenemos 9 quinceavos. Entonces, como vamos a comparar fracciones de igual denominador, no nos tenemos que preocupar de los denominadores, porque estamos hablando de 9 pedacitos que son quinceavos, y los quinceavos son todos iguales. Entonces, por un lado tenemos 9 trocitos de quinceavos y por el otro lado tenemos 10 trocitos de quinceavos. Como estamos hablando de lo mismo, de quinceavos, trocitos de quinceavos,
Entonces comparamos el 9 con el 10. Por eso cuando uno multiplica dice, ya, 3 por 3 es 9. Y el otro me da 2 por 5 es 10. Multiplico cruzado, ¿ya? ¿Por qué multiplico cruzado? Porque solamente me interesa comparar los numeradores. Los denominadores que son iguales no me interesa compararlos. Entonces, la estrategia que ustedes usan del multiplicar cruzado para comparar el orden de las fracciones se sustenta en el hecho de que me basta comparar los numeradores porque los denominadores son iguales. Entonces, como son iguales, 15. Los denominadores no me interesa compararlos. Bueno, eso ustedes lo aprendieron, pero aprendieron solamente la técnica. ¿Ya? Muchos de ustedes aprendieron la técnica y no aprendieron el fundamento de la técnica. Y al no aprender el fundamento de la técnica, no saben de dónde viene y se equivocan. Y los niños muchas veces se equivocan. ¿Ya? Parten de abajo hacia arriba o dan vuelta a los números y no saben ocupar bien la técnica. ¿Por qué? Porque no tiene significado. Lo mismo nos sucede con la aritmética cuando están los niños aprendiendo a multiplicar. Es decir, ¿qué significa 3 veces 2? ¿Significa 3 por 2 o 2 por 3? Entonces, si les damos un significado, ese significado tenemos que mantenerlo para que ellos hagan representaciones adecuadas. Y una vez que lo han aprendido, como van a aprender el algoritmo, y en Chile hemos cambiado el orden, estamos usando una representación que tiene un significado y un algoritmo que tiene otro significado, tenemos que decirle al niño que por tradición, ahora cambiamos y estamos multiplicando por la de derecha a izquierda. Esas cosas son las que tenemos que ir haciendo para que los niños no digan que la matemática es enredada, ¿ya? Porque realmente la enredamos nosotros, ¿ya? Y la matemática no tiene significado. Nosotros tenemos que tratar de darle los significados y explicarle los significados a los niños, y cuando usamos el algoritmo, explicarle por qué lo ocupamos de un lado hacia el otro y no por el lado que veníamos. Profesor. Dime, Vanessa. Sí, Vanessa. Yo creo que a nosotros los profesores nos encantaría hacer lo que usted dice, explicarle a los niños, que ellos sepan, que comprendan, pero nosotros nos encontramos con muchas dificultades. Yo, por ejemplo, soy profesora de aula rural multigrado. Tengo 6 cursos en una sala. Entonces, uno trata de hacer lo mejor posible. A veces uno deja a su familia de lado para tener todo planificado y ordenado, cosa de llegar a sala y aplicar. Pero se nos exige, se nos sobreexige. Vienen textos con muchísima información y de repente vienen textos que uno incluso queda así como ahora como quedamos, porque hay que decir que tal vez ser francos y de repente uno no está entendiendo y le cuesta seguirle el hilo a usted, que es experto en el tema. Entonces a veces viene el texto que suma acá, que separa acá, para hacer una simple suma, y el niño se enreda completamente, y entre que uno va con el de primero, y corre con el de sexto, y corre con el de cuarto, y el otro quedó perdido, y tienes niños con necesidades educativas especiales, y al final uno termina completamente colapsado. Mira, porque termina los textos igual. Vanessa, tú tienes toda la razón, ¿ya? Ocurre que al profe le dan toda la responsabilidad, ¿ya? Y le dan el experto del lenguaje, y le dan el experto de matemáticas, y tienes toda la razón, ¿ya? Además, en esta situación, ¿ya? Que es la situación de pandemia, que es peor todavía, ¿ya? Que tú no puedes establecer vínculo con el niño, no le puedes dar el material concreto, ¿ya? Entonces, y bien con los abuelitos, y que los abuelitos muchas veces, yo por ejemplo soy de la 9ª región y trabajo en una escuela en el campo. Los niños no viven con los papás, viven con los abuelitos, y en la casa muchas veces ni siquiera hay luz. Entonces nadie se ha preocupado, o sea, se llena la boca hablando que los profes aquí, que los profes allá, y no saben que los profes vamos de cerro en cerro con nuestros propios autos, con nuestro internet, con nuestra forma de trabajar. Y por ejemplo, muchas veces nosotros lo intentamos desde lo concreto. Tal vez yo los saco a patio y con las piedras les enseño, porque eso es lo que tengo a mi mano para enseñarles. Pero muchas veces como que se piensa que tenemos realidades, no sé, de Providencia, de Las Condes, no sé, pero no es la realidad de todos los profesores. O sea, yo formo parte de un microcentro y todos mis colegas tienen la misma realidad que yo.
Y a veces... Mira, nosotros estamos trabajando con un grupo los días jueves, con un grupo de multicentro de Limarí, ¿ya? Limarí es una comuna que queda en Coquimbo, ya en la región, la cuarta región, ¿ya? Ya no se llama cuarta región, región de Coquimbo, ¿ya? Y me dicen lo mismo que tú, que tienen muy pocas posibilidades, y es verdad, ¿ya? Y además tienen esa sobrecarga, que tienen un niño en primero, un niño en tercero y 2 niños en cuarto. Y eso le tocó este año. Y al otro año se va el niño, uno de los niños de cuarto, llega otro. La realidad es muy compleja, ¿ya? Ahora, lo que yo les enseño, lo que yo comparto, ¿ya? Es cosas que hemos ido dándonos cuenta, y no yo, sino que gente que igual que yo estudia el tema, que son las razones por las cuales muchas de las cosas que hacemos fallan, ¿ya? Entonces, estamos tratando de ayudarnos, ¿ya? Y el libro de Suma Primero tiene muchas herramientas para ayudar a los profesores. Ahora, estos cursos... Tiene colores, es bien entretenido para los chicos, tiene colores, va como tema, por decirlo de alguna manera, y a mí me gustó mucho el sumo, o sea, este texto que apareció del sumo primero y sumo segundo, porque trabajó los dos, Sí. Y van como de la mano, entonces tienen una coherencia. Vanessa, mira, yo entiendo lo que tú dices, ¿ya? Yo sé que para un profesor de básica es muchísima la exigencia, ¿ya? Ahora, estas oportunidades que tenemos de conversar, de que yo, como digo, les dicte cátedra, ya en realidad yo no tengo nada que dictar cátedra, yo lo único que tengo que hacer es compartir cosas que yo he sabido y que he aprendido, que tengo ya hartos años, barba blanca ya, y que las comparto con ustedes. Pero yo no les digo que ustedes hacen las cosas mal, no. Yo sé que ustedes están en una demanda muy grande, ¿ya? Y trato de compartir la experiencia, si no es personal, es experiencia de otros colegas, yo he trabajado mucho con otros colegas, ¿ya? Y tratamos de mejorar las cosas. Y mi profesión, mi tarea es descubrir y compartir aquellos elementos que nos pueden ayudar a hacer las cosas mejor, ¿ya? Y una de las cosas que nos permitiría hacer las cosas mejor es el hecho de voy a cortar el teléfono, ya, lo corté. Una de las cosas que nos ayuda es a entender por qué a veces los niños no entienden, ¿ya? Y esas son las cosas que yo trato de compartir. Y lo que trato también de compartir es el hecho de que el libro de Suma Primero es bueno, ¿ya? Y que tiene muchas ventajas, y que esas ventajas las tenemos que ir aprendiendo, ¿ya? Eso no significa que vamos a resolver todos los problemas de un día para otro, ¿ya? Tenemos un gran desafío, ¿ya?, de ir aprendiendo, y hay cosas que podremos ir superando y otras cosas que no las vamos a poder superar de un año para otro, y las vamos a tener que ir aprendiendo de a poco, ¿ya? Y si no se pueden superar las cosas, entonces tienes razón tú, no se puede hacer, y de repente hay que decir, ¿sabe qué? En las condiciones que estamos trabajando, no podemos hacer esto, y tenemos que tener menos objetivos, así como los objetivos priorizados, una cosa así, ¿ya? Bien, se nos va a ir, Vanessa, fue muy buena tu pregunta, ¿ya? Es verdaderamente buena, ¿ya? O tu intervención, ¿ya? Yo la valoro, ¿ya? El objetivo de la sesión de hoy día era la frase numérica, la frase matemática, el 2×3, el 3×2, y poner de relieve, ¿ya?, de que no es tan simple, sino que hay que darle significado, y hay que tener en cuenta que cuando uno pasa al algoritmo, el algoritmo siempre opera de derecha a izquierda independiente del significado, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la tradición, ¿ya? Entonces, primero le enseñamos a los niños el significado, después le enseñamos a los niños el hecho de que... Ya, después le enseñamos a los niños el hecho de que hay conmutatividad, y después le enseñamos a los niños que hay un algoritmo que tiene una técnica. Entonces, que el significado lo podemos cambiar porque disponemos de una técnica. Ya. Y
descansemos ya, porque es mucho el rato que han estado, a mí ya me están molestando por otro lado, ¿ya? ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario o pregunta? Después de la pregunta de Vanessa. Sí, profesor, buenas tardes. Una consulta cortita. ¿Qué ocurre con el signo? ¿No crea confusión también en los niños? El sumo primero presenta el punto, usted los presenta la X. Ya, no, Esa es mi usted usa, mira, internacionalmente el único país que usa el punto para la multiplicación somos nosotros, pero no importa, digamos, eso después en cuarto básico se olvida. Partan con el punto porque es lo que presenta la tradición chilena, ¿ya? Y lo presentan los textos escolares, pero después en las calculadoras los niños van a empezar a ver la cruz, más adelante, ¿ya? Entonces, mantengan el punto, después el punto será, cuando pasen los miles, se van a confundir con los miles. Entonces, el punto después se pierde, ¿ya? Es algo transitorio. Gracias. Ya, dejémoslo ahí. ¿Sí, Acer, tienes algún comentario? Sí, solamente decir, agregar a lo que dijo Vanessa, que yo a mí, que tengo una realidad similar porque yo tengo niños urbanos y rurales y me tocó de que como estamos con de esta forma de trabajo, tuve que empezar a enseñarle a las mamás porque ellas muy interesadas, porque sí hay mamás que estaban muy, primera vez que veo eso en realidad, que las mamás estaban ahí al lado del niño y no entendían. Entonces yo también tuve que estudiar bastante este libro porque no lo había hecho hace muchos años, que no hacía matemáticas. Y claro, ahí entendí esto de que hay que ir tal cual, como dice la expresión que aparece ahí, cómo se hace matemáticamente, como la dice ahí en segundo básico, porque para no confundir a los niños, y con ese método, así como viene ahí en el libro presentado, las mamás también lo entendieron. Les costó más a ella, yo creo, pero lo entendieron, y eso también es otro plus que se le pudo haber agregado, pienso, no sé, para que no se vea todo tan negro también, porque siempre hay harta dificultad y eso ha ocurrido siempre, toda la vida. Y enseñaba matemáticas en el suelo, en la arena a los niños, no tenían ni cuadernos. Entonces, igual se las arreglaba como para hacerlo. Y ahora nosotros con este material, a mí me ha simplificado mucho, mucho, mucho. Pero lo importante es eso, de seguir el paso que dice ahí. Y eso Sí. me ha resultado bien. Muchas gracias por apoyar. La verdad que es así, el libro es bien bueno, es una nueva estrategia, es difícil al principio, pero Vanessa, con harto esfuerzo yo sé que vamos a salir adelante, ¿ya? Y con estos años difíciles. Ya, hasta ahí dejamos la reunión, ¿ya? Y nos estamos viendo ya la próxima reunión. Van a ver otro tema. Jaime, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí escuchando atentamente todos los Cuéntale dolores. lo que viene la próxima, que Sí, tú sí, dices sí. que viene, así que eso es importante, ¿ya? Sí, de todas maneras, no te preocupes, yo cierro, yo sé que tienes que irte, Raimundo, así que no te preocupes, ándate nomás y yo cierro ahora con los profes, no hay drama. Ya, muchas gracias, que les vaya bien, chao. Profesores, estaba aquí mirando algunas de las preguntas, consultas que me estaban haciendo en el texto. Efectivamente, perdón, en el chat me quedé pegado con la discusión respecto de los textos. Creo que era muy interesante lo que plantea Vanessa. Los textos tienen una propuesta didáctica que es un poco diferente, que significa tiempo de estudio, preparación, comprensión, y en eso estamos todos hoy día. Voy a prender mi cámara todo esto. Trabajando. Entonces, obviamente, este es un proceso de aprendizaje que se tiene que ir perfeccionando y que todos van a poder ir desarrollando de mejor manera en la medida que lo puedan implementar y en contexto también, en un contexto más, entre comillas, ¿verdad?, de nueva normalidad, porque a todo lo que se ha discutido además hay que ponerle el contexto en el que estamos hoy día, que lo hace más difícil aún. Así que paciencia, calma y ánimo para esta tarea. Habían algunas preguntas que me hacían respecto de la plataforma, que lo dijimos hace un rato, ¿verdad?, al inicio de la jornada. Recuerde que la idea es que ustedes puedan ir enviando las microprácticas y participando en los foros en función que el curso va avanzando, por lo tanto,
entendiendo la situación del año en que estamos, digamos, convérselo con sus tutores. Están dadas las instrucciones para que los plazos sean flexibles, no hay un plazo perentorio para la entrega de la micropráctica. Lo ideal es que se entreguen al momento de que se vayan terminando las unidades. Por ejemplo, formalmente la unidad 1 terminó ayer y hoy día estamos comenzando con la unidad 2. Pero si alguien no ha podido mandar la micropráctica a la unidad 1 y lo va a hacer en esta semana o la próxima, no hay problema, se pone de acuerdo con su tutor nomás y pueden trabajar. Entonces, a los que preguntaban por esa flexibilidad del tiempo, van a tener esa flexibilidad para completar las actividades en el momento en que puedan, ¿ya? Así que tranquilidad con eso, solo les pedimos que se contacten con el tutor, que les contesten ahí, que les escriban, y que él los va a ir apoyando, los va a ir ayudando en esa tarea. Y lo otro que es importante es que recuerden que tenemos una próxima reunión el 14 de diciembre, es para ver la unidad de geometría, la unidad número 3 del curso, a la misma hora. También ese día vamos a ver unos elementos de contexto socioemocional, que más que entregar herramientas para manejar ese contexto, en realidad es como para hacer una pequeña reflexión de cómo vieron el proceso de este año socioemocionalmente con los niños y cómo a partir del próximo año podemos trabajarlo directamente con ellos. Pero la gracia es que lo vamos a ver contextualizado en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Porque la matemática históricamente además tiene un componente socioemocional que es muy complejo, por todas las preconcepciones que existen respecto al aprendizaje de la matemática, que no soy bueno para la matemática, que en mi familia a nadie le gustan las matemáticas, bueno, todas esas cosas y todas esas creencias que hay. Entonces, cómo se trabajan las emociones, las autopercepciones que tienen los estudiantes respecto de como aprendices de matemáticas, es un poco lo que vamos a ver también en la próxima reunión. Y la última con Raimundo es el 4 de enero, para que se programen, ¿verdad? Esa va a ser la última unidad, que es la más cortita de todas. Y que es para ver la unidad de álgebra y patrón. Así es que, sin más, si tienen cualquier duda, consulta, como ya saben, con los tutores se pueden comunicar, se comunican con nosotros a través de la plataforma, estamos atentos y cualquier cosa que necesiten, estamos a disposición. Así es que tengan una muy buena tarde todos, a seguir cuidándose, a ponerle todo el empeño para el cierre del semestre y del año que se está acabando, y mucha suerte a todos. Y la próxima, el 14 de diciembre, Jessica, que estaba preguntando, 14 de diciembre. ¿Ya? Así que estén muy bien todos, cuídense y que tengan una buena jornada. Gracias. Muy bien. Gracias.